levantándonos con la gracia y el amor del Señor para con nosotros, felices de saber que Él nos sostiene con su gracia, con su amor, con su misericordia. Aleluya, su mano está sobre nosotros y estamos tan felices de tener un nuevo día para poder alabar a Dios y poderle bendecir y poder bendecir a todos los que están ahí con nosotros. Bendice a las personas que están contigo, a las personas que conviven allí en tu casa, y que podamos todos juntos buscar el rostro del Señor y alabarlo a Él por todo lo que Él es y representa para nosotros, Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Dale gracias a Cristo. Dile gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, oh Dios, por el aire que respiramos, por el mar, por todo lo que hay. Pero aún más, dice esta canción, por tu salvación, porque somos salvos, porque tú nos diste tu salvación, Señor. Gracias, Señor, queremos dar por el agua y el sol y el mar, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación. Queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, queremos dar por el agua y el sol y el mar, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación. Te queremos dar gracias, Señor. Gracias, Señor, queremos dar por el agua y el sol y el mar, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación. Gracias, Señor, queremos dar por el agua y el sol y el mar, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación. Solo una vez más dile gracias, Señor. Gracias, Señor, queremos dar por el agua
gozo y el mar, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación. Dile: por el día y la noche, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación. Dile: el día y la noche, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación. Por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación. Dile esta mañana: gracias, Señor. Gracias, Señor, te queremos dar por todo lo que hay, por todo lo ganado, por todo lo que tú, Señor, en tu misericordia nos has entregado. Gracias, Señor. Es tu misericordia la que nos sostiene. Es tu amor, Señor, el que nos da paz. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por tu misericordia hemos sido guardados y en todo sostenidos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias por tu mano extendida hacia nosotros. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias te queremos dar, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Le damos gracias a Dios. Amén. Aleluya. Y le bendecimos en esta mañana. Amén. Buenos días. Les damos un saludo de bienvenida de esta nueva mañana, de este nuevo amanecer, de esta nueva misericordia. Siempre la presencia del Señor es frescura para nuestra alma, dice la palabra. Así es de que disfruta este tiempo de la presencia del Señor. Y pastor, vamos a seguir compartiendo lo que el Señor ha hablado a tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Estamos allí hablando en 1 Corintios 3, del 1 al 15, con respecto a lo que nosotros como iglesia debemos ser, ¿no? Como estamos hablando de la iglesia precisamente de Corinto. Ajá, y Pablo llamando la atención de ellos. Amén. Porque no se están comportando como cristianos maduros, como cristianos ya que deberían estar en otro nivel, sino que se mantienen en su nivel de carnalidad, de niñez espiritual. Y es como cuando hay un muchacho ya de 18 años y todavía quiere que le pongan pañales y le den tetero. Es lo mismo. Entonces ya es como diciendo, ya es justo, ya hemos hecho todo lo suficiente para que tú te desarrolles y crezcas lo que debes crecer, y no es posible que en este momento estés exigiendo cosas que ya no te corresponden. Eso a nivel psicológico tiene muchas cosas, pastor, que es, por ejemplo, un niño tiene que crecer acorde a la edad. Cuando el niño no manifiesta cosas acordes a la edad, ahí hay un problema, ¿sí? Ahí hay un problema y hay que investigar porque el niño no habló, porque el niño no habló a tiempo, no caminó a tiempo. Mira que eso cuando Isaac, por ejemplo, tenía
Isaac caminó hasta los 15 meses. Y yo a los 14 meses lo llamo al pediatra y ay, no, es que el niño no camina. Y el pediatra me dijo, tranquila, déjalo que él va en su ritmo. Si llega a los 15 meses, 16 y no camina, ya ahí sí preocupémonos, pero todo tiene como que llega en su momento adecuado. Y cuando hay un problema en el que ya se nota que ya debió hablar, ya debió haber hecho y no reacciona el niño, hay una situación que hay que arreglar. Entonces pienso que uno debe crecer acorde, igualmente en la palabra, una persona debe crecer acorde al tiempo. Una persona que ya lleva 5 años, 6 años, 7 años en la iglesia, o llevan 20 años, todavía sigue siendo bebés espiritual, pastor, todavía siguen pidiendo leche, todavía siguen siendo cuidados, así como con delicadeza, porque es que, no, ya tú tienes que estar en otro proceso, ¿no, pastor? Exactamente. Entonces eso es lo que estamos hablando a nivel espiritual, ¿no? Y lo que decíamos aquí en los versículos 3, 4 es el partidismo, ¿no? Las divisiones entre ellos, como dice aquí literalmente la palabra, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Está diciendo, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, cada uno está dando de su capacidad, de los dones que Dios le ha dado, del ministerio desde el cual tiene que estar ministrando a la iglesia, y cada uno tiene su lugar. Luego dice en el 6, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, o sea, dio la palabra, pero el crecimiento lo ha dado Dios, o sea, el crédito se lo lleva completamente el Señor, que es el que hace crecer a la iglesia. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y aquí continuamos, ¿no? Amén. En el versículo 8 al 10, vamos a seguir leyendo, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, son ministros del Señor, ¿no? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar a un tema muy especial. Pablo está haciendo un giro aquí y metiéndose en algo un poco más que tiene que ver con lo que el Señor tiene dispuesto para cada uno, como dice aquí, conforme a su labor. Y aquí es muy clave lo que nosotros vayamos a hacer como iglesia de aquí en adelante. Bueno, lo que hemos hecho, el Señor lo recompensará y le dará su debido pago a cada uno. Pero lo que hemos de hacer también cuenta. Entonces es muy importante que lo hagamos de una manera correcta. Dice el 9 y el 10. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, que nos gusta mucho como Pablo en este texto mezcla una cosa que es inerte con una cosa que es viva, ¿no? Ustedes son labranza, está hablando de algo vivo, de unas plantas, de un plantío, ¿cierto? Pero a la vez dice, son edificio de Dios, porque está diciendo en la iglesia se conjugan dos cosas, tanto lo que es vivo de la dinámica de la iglesia, como lo que son las estructuras de la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia tiene estas dos facetas y estos dos pilares que debe levantar, que debe crecer, en lo que debe crecer la iglesia, en la parte estructural, pero también en la parte dinámica, en la parte viva, en la parte donde está fluyendo el Espíritu Santo. Entonces las dos cosas se conjugan y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿sí? O sea, como un arquitecto experto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero, y entonces aquí es donde queremos poner el ojo en esta mañana, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno debe fijarse qué está poniendo encima. ¿Y de qué estamos hablando nosotros entre ayer y hoy? Del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios?
es el sistema de gobierno de Dios que está estructurado sobre sus principios. Ese es el código ético de este reino, sus principios, y su jurisdicción pues es todo el universo, ¿no? Todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿cierto? Pero se estructura el reino de Dios sobre los principios, los valores de la palabra del Señor. ¿Ves? Amén. Entonces dice la palabra aquí, cada uno debe mirar cómo sobreedifica, qué está poniendo sobre el fundamento que ya fue puesto. Y el fundamento, dice aquí, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Me encanta mucho este pasaje porque habla de cosas muy específicas, pero muy claras, ¿no? Nuestro fundamento, como decíamos en otra charla, nuestra piedra angular, el que arma, el que le amarra, La como base, decimos, la base. no, el que como dice los constructores, amarra toda la estructura, es Jesucristo, ¿no? Él es la piedra angular que le da consistencia. Él no solo es el fundamento, sino también es la fachada que le da amarre a toda la estructura. Entonces Pablo habla de su experiencia. Él estaba destinado a echar ¿qué? Los fundamentos, a poner el cimiento y luego pasar a otro sitio a hacer lo mismo, ¿no? Ese es un apóstol, el que está poniendo los cimientos, el que está poniendo el fundamento. Él había fundado la iglesia de Corinto, él había puesto allí el fundamento, él había sido la persona usada por Dios para plantar allí la semilla, para colocar allí los ancianos, para colocar allí los líderes, la gente que iba a llevar adelante la iglesia de Cristo, ¿cierto? Pero él no iba a hacer todo, ¿sí? Él tenía su función, pero iban a venir otros con otra función. Y es verdad que se quedó 18 meses en Corinto, según Hechos 18:11, él se quedó 18 meses, o sea, año y medio ahí en Corinto, y 3 años, según Hechos 20:31, se quedó 3 años en Éfeso. Pero puede que en Tesalónica no estuviera ni un mes siquiera, ¿no? Tremendo, ¿no? Y esto era lo más normal de Pablo, ¿no? Que él iba yendo ciudad tras ciudad donde Dios le mostraba, estableciendo el reino, y mira que él no tenía como un sistema o como un tiempo específico de decir, bueno, en cada lugar tengo que durar 2 años, en cada lugar tengo que durar tantos meses. No, dependía del fruto. De acuerdo al fruto y de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Ya Dios le decía, bueno, Pablo, aquí ya terminaste, ¿no? Aquí no tienes que hacer más. Y puede que él mismo, puede decir, se discutiera con el Señor y dijera, Sí. pues Señor, pero aquí hay falta por hacer esto, Sí, falta sí, por hacer sí, aquello. sí. Y el Señor le decía, ya, Pablo, ya es suficiente. Lo que hiciste hasta este momento es lo que tenías que hacer y tienes Amén, que seguir adelante. Recordemos otra parte en la palabra, como Pablo trata de ir, creo que era Bitinia, que era otra población, pero esa no era el área de su ministerio. Y él estaba que iba para allá a establecer también la iglesia, a levantar el reino de Dios. Y el Señor le dijo, no, esa como se dice, no es tu zona. Eso le corresponde a Pedro, ¿no? Habla ahí ya prácticamente es de otro apóstol que es el que tiene que hacer esa labor. Entonces, ¿cómo sería de linda, ¿no?, la obra del Señor si cada uno respetáramos la labor del otro, ¿no? Amén, amén. Respetáramos como el territorio que Dios le ha dado, la jurisdicción, podríamos decir, que Dios le ha dado espiritualmente a cada ministro, ¿no? En cada lugar y en cada cosa que tiene que hacer. A veces nosotros queremos hacerlo todo y en todos lados, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, prácticamente ser Dios, ¿no? Ser Ajá. Dios, ocupar todo, ser omnipresentes, ser omniscientes. Por eso ¿sí? es que es tan importante, pastor, pienso yo, este avivamiento que va a venir. Amén. Esto que se va a soltar o que se está soltando, porque ya en los cielos hay un movimiento. El Espíritu Santo Amén, amén. hace un tiempo me mostró, Sí. que yo le conté a mi esposo, tuve Sí. una visión en una madrugada que me levanté y sentía las nubes revolviéndose, revolviendo, y yo sentía en mi espíritu que algo estaba moviéndose en los cielos. Amén. Algo está
allí los cielos para manifestarse. Así Y es. que es el avivamiento. Y ese avivamiento va a implicar, pastor, ese mover del Espíritu que Amén. dice, apartadme a Bernabé, apartadme esto, donde ya la voz del Espíritu va a ser mucho más nítida, Amén. mucho, donde vamos a nosotros a ser mucho más afilados en nuestro oír espiritual a la voz del Espíritu y a ser direccionados y a hacer la obra en un avivamiento de una manera totalmente diferente. Pastor, eso para mí es, mejor dicho, es lo mejor. Amén, así es. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender eso, que debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. En el avivamiento, en el mover en general del Espíritu Santo, de Dios, debemos ser sensibles al dueño de la obra. El dueño de la obra no somos nosotros, no somos los dueños de la obra. El Señor es el dueño de la obra y Él es el que determina dónde debemos hacer y dónde no debemos hacer. Hay momentos que, como Pablo estamos diciendo, nos morimos de ganas de ir a tal lado o de hacer tal actividad o desarrollar las cosas de determinado modo, y no, hay que someternos a las directrices del Señor, a cómo el Señor quiere que se hagan las cosas. Había tanto terreno que recorrer en el tiempo de Pablo, tantas personas que ni siquiera habían oído del nombre de Cristo, ¿no? Entonces, si se iba a empezar en serio la evangelización del mundo, ir y llevar las buenas noticias a todos lados, Pablo no podía hacer otra cosa que simplemente echar los cimientos y pasar a otro lado, ¿sí? Amén, él no se podía quedar años en un solo lugar porque su llamado era apostólico, establecer el fundamento. Él no podía afincarse en un solo lugar y quedarse allí. Él tenía que ir y extender el reino de Dios. Recordemos que los otros apóstoles, los que estuvieron físicamente con Jesucristo, ellos sí tendieron a quedarse, ¿no? A ser más de un solo lugar en Jerusalén. Ellos te tendieron a quedar ahí y como casi que si el Señor no envía la persecución, ahí estarían felices, ¿cierto? Pero ellos tuvieron que empezar a salir también porque ya el Señor provocó circunstancias que tenían entonces que moverse o se morían, ¿cierto? Entonces, a veces Dios provoca eso, porque hay áreas de la sociedad en este tiempo que no han sido alcanzadas y se necesita gente allá, se necesita personas que por lo menos, como dice mi esposa, pongan la semilla de la palabra allá, ¿no? Aunque sea, establezcan el fundamento y otros vengan y continúen con la edificación de esas personas, pero por lo menos vayan y dejen a la gente establecida ya en el Señor, caminando por lo menos en los primeros pasos con el Señor. Y a veces de pronto tú y yo esperamos que sean determinadas personas que hagan eso, ¿cierto? Y si de pronto esto que estoy hablando arde en tu corazón, es porque precisamente el Espíritu Santo está poniendo en ti la inquietud de que eres tú la persona que debe ir. A veces oramos, Señor, por favor, envía a alguien que les hable, envía a alguien, Señor, pero es que yo no veo que tú le hayas enviado a nadie, Señor, que haga eso, que les hable del Señor, que los establezca en la doctrina. Y el Señor dice, sí, ya envía a alguien. Ay, sí, ¿a quién? A ti. Tú eres el enviado, tú eres la respuesta a tu propia oración. Tú eres la respuesta. Y puede que alguien esté recibiendo esa palabra esta mañana y esté sintiendo en su corazón, yo soy el que debo ir y hacer la obra del Señor. Entonces, solo cuando a Pablo, por ejemplo, lo metían preso o él se veía obligado a permanecer ahí, por ejemplo, en Filipo, así, en lugares donde él estuvo preso, entonces él se quedaba quieto. De resto, él se estaba moviendo, ¿no? Entonces, pues claro, cada uno tiene su ministerio, ¿no? Pero lo que trato de decir es, seamos sensibles al Espíritu Santo, dejémonos mover por Él. A veces nos amañamos con la gente que está a nuestro lado, nos amañamos con el lugar donde vivimos, donde estamos, o por dinero, o por el clima, o por determinadas circunstancias. No, eso no nos debe a nosotros limitar para ir más allá,
porque a veces esas cosas que para nosotros en ese momento son favorables, se convierten en desfavorables cuando dejamos la nube, dejamos que la nube siga y nosotros nos quedamos ahí diciendo, no, 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 es que aquí estamos bien, aquí estamos ricos, tengo esto y tengo aquello. Y el Señor Por dice, eso, no, sigue mi presencia o te vas a quedar rezagado. por eso Moisés rogaba que el Señor fuera delante de él, ¿no? Una de las cosas que Moisés le oró al Señor fue, Señor, te ruego que me muestres tu camino. Ahora, eso era lo que Moisés declaraba, me muestres tu camino ahora. Y después le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Ajá. Fueron dos peticiones de Que Moisés. tu presencia, es hermosa. si tu Muéstrame presencia no tu ha ido gloria. con nosotros, no Y nos saques de aquí. pues antes o sea, le dijo eso, pero él me dijo, muéstrame tu camino Claro. ahora, porque necesitaba la dirección de Dios. Sí, y cuando es intercedió por importante el que pueblo. nosotros seamos dirigidos, que es lo que Pastor Manolo está diciendo, seamos dirigidos por el Espíritu Santo antes que por las circunstancias o por lo que humanamente se mueve. Es por Amén. el Espíritu Santo. Amén. Y quiero terminar diciéndote, donde quiera que Pablo iba, él echaba el mismo cimiento. ¿Cuál era el cimiento? Hablar de la obra de Jesús, de su obra redentora, de lo que él hizo por nosotros en la cruz, de su resurrección, del plan de salvación de Dios para nosotros. Y solo en él podemos encontrar tres cosas y con esas quiero terminar en esta mañana. La primera, ¿en qué consiste la obra de salvación? ¿Por qué voy a hablar de esas cosas? Porque son las cosas que debes tener en mente cuando salgas a hablarle a las personas. Hay tres cosas que tú debes hablarle a las personas. La primera, ¿cuál es? Que en Cristo tienen el perdón de sus pecados pasados. Allí nos encontramos en una nueva relación con el Señor. Tú debes decirle a las personas. Y descubrimos de pronto que Dios es un amigo. Él no es un enemigo, no es alguien que está buscando tu mal, al contrario, está buscando tu bien. Amén. Está buscando que tú estés bien. Que el Padre es como Jesús, ¿sí? No es alguien iracundo, alguien que está ya, como decía mi esposa, que día, como esperando el momento de la falla para caerme encima. Antes creía de pronto que Dios me odiaba y así eran personas, hay personas que piensan que Dios las odia o pueden tener una relación que con Jesús lo ven posible, pero con el Padre no, porque les revela un Padre iracundo, un Padre que tuvieron de pronto ellos mismos, que no fue amoroso. Ahora veo que Él es amor, ¿no? Debo ver ese amor. Y ese Dios que antes nos parecía tan lejano, ahora lo vemos como alguien que es cercano, alguien en quien yo puedo confiar, que yo me puedo acercar con libertad. Entonces es lo primero que nosotros debemos hacer ver a las personas, que Él perdona tus pecados pasados, que Él perdona todo lo que tú hayas hecho y no está esperando para descargar un rayo contra ti y fulminarte, sino está esperándote para hacerte bien, para restaurarte y para ponerte nuevamente en el propósito que Él tenía para ti. Lo segundo, que Él nos da una fuerza para el presente, que Él nos fortalece para mantenernos en la situación en la que nos encontramos. Entonces en la presencia y en la ayuda del Señor hallamos valor para enfrentar la vida, para enfrentar las circunstancias, porque ya no estamos alejados peleando una batalla solos contra la adversidad, contra todas las cosas que en este mundo se suceden. Entonces ya no estamos solos, como se dice, poniéndole el pecho a la brisa. Vivimos una vida en la que nada nos puede, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Y es el valor y como la confianza que tú debes transmitir a las personas, que son perdonados, pero que también tienen una fuerza para este tiempo, que nada los separará del amor de Dios. Como decíamos la vez pasada, como la gallina cubre a los pollitos, así el Señor nos cubre a nosotros. Ahora peleamos nuestras batallas, pero con Jesús. Ya no estamos solos, enfrentando solo las circunstancias. El Señor es nuestro apoyo, Él es nuestro respaldo. Y por último, la tercera, nos da esperanza para lo que viene. Nos da esperanza para lo que viene. El Señor
una de las cosas que me fascina de Dios es que Él siempre nos da a nosotros esperanza. Él no nos deja como en el aire y como en una incertidumbre, es la palabra, como en esa incertidumbre diciendo, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Sabes que no? El Señor te da a ti esperanza. Y tú la recibes, yo sé que tú la tienes en tu corazón, pero es lo que tienes que transmitir a este mundo, que en este momento más que nunca, yo creo que de los momentos de más desolación en la historia es este tiempo. La gente está sin esperanza, la gente está casi que al borde del suicidio, pensando, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi economía? ¿Qué va a ser de mi vida, de mis hijos, de los planes que yo tenía para el futuro? Entonces el Señor en este tiempo está queriendo que tú seas un instrumento de esperanza para las personas que te están esperando a ti. Ya no vivimos en un mundo en el que nos da miedo mirar hacia adelante, sino en uno en el que Dios está en control y está haciendo que todo ayude para bien, que todo contribuya para mi edificación, para mi progreso. Ese es nuestro Dios. Aún las cosas más negativas, el Señor las vuelve a nuestro favor. Vivimos en un mundo en el que la muerte ya no es el final, gloria a Dios. La muerte ya no es el final, sino solo el comienzo de una gloria mayor. Una gloria mayor. Esa es la esperanza que tenemos que desatar sobre las personas. La esperanza de que no están solos, sino que hay un Dios, hay un papá que está pendiente de ellos, de cada paso que dan, y no los va a dejar desamparados. Ten esa confianza tú, pero transmítesela, por favor, a tus familiares que aún no conocen al Señor, a los amigos, a los conocidos, a los vecinos, si te es posible. En el momento en que se vayan abriendo más las puertas de estas casas y podamos ir saliendo más a tener contacto con otros, este sea el mensaje que tú lleves a las personas. Vuelvo a repetir, que tienen perdón de sus pecados, que tienen fuerza para lo que están viviendo en este momento y que tienen esperanza para su futuro, para lo que viene para sus vidas. Amén. Todo está bien. Amén. Eso es lo que el Señor dice, todo está bien, todo yo lo tengo bajo control. Si el universo Aleluya. no se ha salido de las manos del Señor, no se saldrá esta situación de sus manos. No, para Han nada. habido plagas en el Antiguo Testamento donde Él tenía el Y en la control. antigüedad de la historia de la Nadie humanidad. puede decir que no ha pasado, todos hemos pasado, pero de esta vamos a salir con el favor y la gracia de Dios. Hay que aprovechar este tiempo que Dios nos está dando y simplemente buscar su rostro, porque el Señor dice la palabra, yo sé los planes que tengo acerca de ti, que son planes de bien y no de mal para ti. Entonces, para darte un fin, un propósito, porque es que hay que encontrar el propósito del Señor. Así es después que te animamos, Amén. te bendecimos y vamos a orar, pastor. Sí, amén. Vamos a orar y ahí inclina tu rostro y dale gracias al Señor por esta palabra de fe, esta palabra de confianza, de esperanza que el Señor ha querido que en esta mañana transmitamos a ti. Esta confianza. Descansa en lo que Dios puede hacer. No mires tus recursos limitados, mira sus recursos ilimitados. Él es ilimitado y tiene más para dar de lo que tú tienes para dar, muchísimo, muchísimo más de lo que cualquiera podría dar. Así que no dependas de ti mismo, depende del Señor. Aleluya, aleluya. Y hay personas que van a ser enviadas aún a otros países. Después de salir de este tiempo de confinamiento, Dios los va a llevar a otros países. Dios ya está poniendo y ha puesto desde el pasado países específicos, nombres de países en corazones de personas por las cuales estoy orando en este momento. Y Dios te va a llevar allá. Te puso eso en tu corazón porque te va a llevar allá. El Señor te va a llevar allá. Y esta es la palabra que tú vas a llevar allá. Tan sencilla. Estas tres cosas a las personas les vas a decir: Dios te perdona de todo pecado que tú hayas cometido en el pasado.
Dios te ayuda en este momento, en tus circunstancias, pero Dios también te da la esperanza para enfrentar un porvenir con fe, con confianza, sabiendo que no serán defraudados, que el Señor cumplirá cada una de sus promesas. Así que yo bendigo, Señor, cada persona, bendigo cada vida que es instrumento en tus manos, Señor, para que tú les uses, Señor, poderosamente en este tiempo y los levantes como instrumentos de restauración, instrumentos de vida para otros, instrumentos de aliento, instrumentos de esperanza, que puedan llevar esa esperanza al corazón y levantarla otra vez, levantar la esperanza en el corazón de tantas personas que hoy están desesperanzados y aún desesperados, ya no esperan nada, ya están dándose por vencidos. Padre, que cada uno de nosotros seamos instrumentos de aliento de tu Espíritu Santo y seamos usados por el Consolador, para dar aliento a cada vida que tú traigas a nuestras manos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así que recibe esta bendición y apropiate de esta posición y de esta asignación que Dios te da en estos días para ir y hacer la obra del Señor. Te esperamos nuevamente a las 3 de la tarde. Seguimos allí conectados entre nosotros y con el Espíritu Santo para orar, adorar y compartir la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga en esta preciosa mañana.